Descargo de responsabilidad. Resident Evil no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Némesis despertó en varias ocasiones, pero solo a causa de violentos ataques donde su conciencia apenas lograba mantenerse, y el programa amenazaba con destruir su cuerpo. Luego volvía a la calma de alguna forma y quedaba inconsciente otra vez, con un dolor sordo haciéndole compañía en su mente. En cada uno de esos episodios, él sentía una presencia familiar a su lado. Concluyó que era Alice, quien, de algún modo, impedía que su cuerpo mutara, tocando su mente y transmitiéndole instrucciones que le ayudaban a controlarse a sí mismo de forma subconsciente. Un día, Némesis abrió los ojos, despertando por completo. Recibió una actualización de su IA integrada, aunque no era muy extensa. Solo contenía el estado de su cuerpo y el tiempo transcurrido, ya que él no había podido programar ningún plan mientras estuvo inactivo. La IA le informó que habían pasado ya 3 años desde que fue ingresado al tanque de cultivo, y que hacía 3 meses que sus mutaciones estaban bajo control. Por ello, la IA había procedido a despertarlo. Némesis sabía que no estaba curado, pero en esos 3 años su mente y su conciencia habían sido afinadas para usar su poder psiónico y controlar su propio cuerpo. Ahora tenía pleno dominio sobre sus mutaciones. También comprendía que ya no era humano. El virus T en su interior había mutado tanto que era irreconocible. Némesis usó sus habilidades telequinéticas para retirar las agujas de su cuerpo y abrir el tanque de cultivo con mayor velocidad de la que permitían los mecanismos de seguridad. El tanque estaba sellado, pero él tenía urgencia por salir y ver cómo estaban Alice, el doctor y la pequeña Ángela. El tanque se abrió, y la sensación de una presencia familiar se mantuvo, aunque no había nadie conocido frente a él. No significaba que estuviera solo. Había una niña de unos 7 u 8 años observándolo con fijeza. Némesis la miró. Piel clara, ojos claros, cabello castaño claro y el parecido con Alice era impresionante y no dejaba dudas sobre su origen. Además, la sensación que transmitía su presencia tan cercana le indicaba que también llevaba su sangre. Pero Némesis estaba confundido. No entendía cómo era posible que tuviera 8 años, si no podía haber cumplido más de 2 y sacudió la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos, y se agachó mientras las alarmas del laboratorio sonaban. Abrió los brazos, y la niña, con lágrimas en los ojos, corrió a abrazarlo. Lo siento y papá ha sido un poco idiota. ¿Me perdonas? Preguntó Némesis, abrazándola con delicadeza mientras ella sollozaba y se aferraba a él. Sí, respondió la niña en un susurro. Entonces, Némesis sintió una presencia familiar acercándose a su mente. ¿Alice? Preguntó, y la niña asintió, abrazándolo con más fuerza. La IA integrada de Némesis detectó una terminal similar en la pequeña Alice, pero justo cuando intentaba conectarse a ella, 2 personas irrumpieron en el laboratorio. Némesis se levantó, cargando a Alice. Némesis. Gritó Ángela al entrar corriendo. Saltó hacia él y él la atrapó. Ángela había cambiado radicalmente en los últimos 3 años. Némesis comprendió que, al final, el Dr. Ashford no había logrado encontrar una cura, y se había visto obligado a tratarla con el virus T mutado para salvarla. Estoy bien, dijo Némesis, al ver que Ángela lloraba. Miró entonces al Dr. Ashford, que también había entrado corriendo, aunque ahora se mantenía de pie. Némesis notó que no podía percibir el virus T en él. No pude tratar todo el cuerpo, explicó el doctor, entendiendo la mirada de Némesis, pero no hay problema con algunas partes. No es estable, pero ya puedo controlarlo. No ha habido mutaciones en meses, respondió Némesis, mientras el doctor se dirigía a la computadora conectada al tanque de cultivo. El doctor Ashford sonrió con incomodidad. Lo siento, y tu estado no cambiaba, y las cosas no han ido bien allá afuera, y Némesis levantó una mano como pudo, ya que tenía a Ángela y Alice en brazos. Ya me he conectado a la computadora principal. Entiendo la situación, dijo. Con el mundo sumido en un apocalipsis, el Dr. Ashford había estado concentrado en encontrar una cura para el virus T, tratando de frustrar los planes de Umbrella. No tenía tiempo para atender a Némesis. Al final, el mundo igualmente colapsó, y él cambió sus objetivos. Junto con quienes decidieron quedarse, reformuló sus planes y ahora estaban aún más ocupados. Némesis, que seguía en su tanque de cultivo sufriendo constantes ataques de mutación, con muy pocas probabilidades de sobrevivir, fue una prioridad solo durante el primer año. Luego, el doctor lo dio por perdido y simplemente lo dejó en el tanque, sellándolo y colocando una bomba a control remoto al lado.
El doctor no esperaba que Némesis siguiera siendo humano si alguna vez despertaba. Lo que no supo fue que, a pesar de ser constantes, sus mutaciones nunca empeoraron ni aumentaron. Hacía un año que empezaron a desaparecer, o más bien, a ser controladas por Némesis. Esto fue gracias a la pequeña Alice, que había crecido de forma acelerada y, una semana después de su nacimiento, se instaló junto al tanque de cultivo, esperando cada mutación para contenerla por él, y luego enseñarle cómo hacerlo. Némesis sabía que el virus T podía ser controlado por otros organismos, pero el hecho de que Alice pudiera hacerlo desde su nacimiento era asombroso. Además, había heredado parte del conocimiento de su madre y de él mismo. Ella misma pidió que le implantaran la misma IA que tenía su padre, ganando así aún más control sobre sus habilidades. Fue ese mismo control el que le enseñó a Némesis, cada vez que su cuerpo mutaba de forma descontrolada. El Dr. Ashford suspiró. Al menos déjame terminar de presentar algunas disculpas, dijo con incomodidad. Némesis sonrió, bajando a Angela, que ya no era una niña y lucía algo avergonzada. La pequeña Alice, en cambio, estaba feliz de ser cargada por él y se quedó en sus brazos. Némesis buscó datos sobre Alice, la madre, porque no sentía su presencia cerca. Mamá está salvando al mundo, dijo la pequeña Alice, que estaba conectada a los servidores y había visto sus búsquedas. Ella le presentó archivos sobre lo que Alice había estado haciendo, rescatando supervivientes y llevándolos a refugios relativamente seguros, ya que ninguna parte del planeta era realmente segura. El Dr. Ashford sacudió la cabeza. Alice no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, dijo, haciendo una mueca. Némesis miró la pantalla de la computadora, y el nuevo proyecto del Dr. Ashford se desplegó ante él. El doctor había concluido que la búsqueda de una cura para el virus T era inútil. Aunque estaba cerca de lograrlo, con la mayoría de los habitantes del planeta ya infectados, una cura implicaría un genocidio masivo. El doctor lo calificaba así porque los infectados por el virus T en realidad no eran zombies, y mucho menos estaban muertos. Eran organismos vivos, atrapados en un estado de mutación constante. Estas mutaciones no eran rápidas como en el caso de Némesis, pero sí persistentes. La vida seguía allí, aunque ya no eran humanos, sino bestias desquiciadas y hambrientas. Sin embargo, el doctor no se rendía con estas criaturas y había cambiado sus planes. Ahora buscaba devolverles su humanidad. Los nuevos planes del Dr. Ashford tenían su base en Némesis, y en lo que resultó al mezclar su sangre, propensa a mutaciones severas, con la estabilidad genética de Alice. Juntos produjeron un virus T completamente diferente. Una nueva variante con una mutación inicial extraordinariamente rápida, pero muy estable gracias a la genética de Alice. Esta cepa estaba presente en el cuerpo de Némesis, pero su versión definitiva y más estable era la que residía en la pequeña Alice. El Dr. Ashford había logrado estabilizarla, evitar que Alice siguiera creciendo de forma descontrolada, y estaba trabajando en una versión del virus que afectara a todos los organismos infectados del planeta. Esta variante aumentaría la velocidad de sus mutaciones, pero también las completaría en un corto periodo de tiempo. Los humanos infectados se convertirían en algo similar a la pequeña Alice y Angela. Los demás organismos también recuperarían formas más funcionales y coherentes. El problema con este plan era que, una vez implementado, no habría vuelta atrás. El virus sería para siempre parte integral de los infectados. Nacería una nueva rama de la especie humana, así como nuevas variantes de todas las especies afectadas por el virus T. Por otro lado, los infectados no recuperarían sus antiguas vidas, porque sus mentes ya habían sido destruidas por el virus. Quizá no quedara ni un atisbo de humanidad en ellos. Serían solo salvajes, y ese escenario era extremadamente peligroso. Por eso, el Dr. Ashford estaba estudiando la memoria genética de la pequeña Alice, buscando una manera de replicarla y transmitir ciertos conocimientos a los infectados una vez liberara el nuevo virus. En este proyecto el de completar el nuevo virus, al que llamó Virus G, y el plan de reforma genética, bautizado como Proyecto Génesis, era en lo que el doctor había estado ocupado los últimos 2 años. Alice, la madre, no estaba de acuerdo con abandonar a los supervivientes para enfocarse en los infectados, que ya eran el 95% del planeta. Por eso, abandonó el edificio y se dedicó a salvar a cuantas personas pudiera. Némesis respiró hondo al asimilar toda la información. Doctor, conseguiré más equipo y personal para usted. Un rey ya no va a detenerse.
Ellos deben tener ya una cura para el virus T, y cuando todo el planeta esté infectado, la liberarán. Si eso pasa, no podremos salvar nada, dijo Némesis, suponiendo que esa era la forma en que los directivos de Umbrella planeaban limpiar el mundo una vez se completara la infección global. ¿Atacarás las bases de Umbrella? ¿Cómo las localizarás? Preguntó el doctor. Antes de entrar al tanque de cultivo, ya me había apoderado de la red pública y algunas redes militares. Mientras estuve en el tanque, la IA terminó de infiltrarse en todo el mundo. Ahora tengo acceso a todos los satélites que no pertenecen a Umbrella. Aunque la mayoría de las plataformas están fuera de línea, aún hay algunas operativas, y tengo datos de los últimos años, respondió Némesis, transfiriendo algunos archivos a la pantalla y mostrándolos. En la pantalla se veían embarques de equipos y helicópteros de transporte llevando y trayendo suministros a ciertos puntos del planeta. Esta sin duda es una base de Umbrella, dijo Némesis, señalando una ubicación en el desierto, cerca de Las Vegas. Él sabía que encontraría cosas muy interesantes allí o quizás no. Había borrado muchos datos, y Umbrella nunca logró capturar a Alice. Aún así, en esa base había recursos, y él los conseguiría. En cuanto a Raccoon City, no se había registrado movimiento, pero Némesis también iría a investigar el lugar personalmente. No podía descartar nada. El Dr. Ashford asintió, de acuerdo. En verdad necesitaba equipo y recursos, y Umbrella tenía cantidades enormes. Llevaban décadas acumulándolos, preparándose para repoblar el mundo luego de eliminar a todos los infectados con su cura. Bien, pero antes quédate una semana y déjame estudiar tu estado. Tu cuerpo no es como el de Alice o Angela. El virus te podría seguir escondido, advirtió el Dr. Ashford. Némesis sabía que no era así, que él y la pequeña Alice habían purgado todo rastro del virus T de su cuerpo, pero asintió. Aún así, todavía había muchas cosas extrañas en su organismo, muy distintas al cuerpo de la pequeña Alice y al de Angela, y Némesis parpadeó al notar que Angela lo miraba fijamente, y no precisamente a la cara. Carraspeó, y ella dio un respingo. El Dr. Ashford también lo notó y soltó una risa disimulada, aunque Angela lo percibió y salió corriendo. Sus hormonas ya le están atacando, y no es fácil para ella relacionarse con la gente de la base, comentó el Dr. Ashford, mientras su sonrisa se desvanecía poco a poco. Némesis asintió. Angela se veía diferente a un humano normal. Su piel era más pálida, sus ojos más claros y era distinta, y los demás niños seguramente lo notaban. Con el virus T dejando una huella tan horrible en la mente de todos, no era de extrañar que Angela hubiese sido aislada. Némesis miró a la pequeña Alice en sus brazos. Ella pidió bajar y salió corriendo tras Angela. A simple vista, parecía una niña normal, y si no se consideraba que apenas tenía 3 años de nacida y ya aparentaba tener 7 u 8. Ella nació así. Angela, en cambio, tuvo que ser infectada con el virus T, y esperar a que la infección se generalizara para luego inyectarle el virus G. Con el tiempo, los efectos visibles desaparecerán pero ya no será joven en ese momento, explicó el Dr. Ashford con un suspiro de pesar. Estará bien. Ya era fuerte en su infancia, dijo Némesis para consolarlo, y el Dr. Ashford asintió con una expresión de acuerdo. Vamos al laboratorio. Aunque deberías conseguir una bata primero. No tenemos mucho tiempo libre por allí, y Angela no sería la única a la que se le alborotarían las hormonas al verte, comentó el Dr. Ashford con una sonrisa. Némesis hizo una mueca, y el doctor lo miró sin entender. Se lo mostraré en el laboratorio, respondió Némesis, tomando una bata. Y al pasar por los 2 laboratorios, los empleados lo reconocieron de inmediato por su altura y lo aplaudieron. Suponían que el tratamiento contra las quemaduras había sido un éxito, por su apariencia. Sin embargo, no estaban demasiado entusiasmados. La mayoría lucía sombríos debido al apocalipsis exterior, del que apenas habían escapado junto a algunos miembros cercanos de su familia. Y 20 minutos después de saludar a los empleados, Némesis entró al laboratorio privado del Dr. Ashford para un examen físico y de sangre. El doctor se apresuró a cerrar la puerta, apagar las cámaras y desactivar los registros cuando Némesis le mostró su estado real al completo. Némesis permanecía de pie, con un rostro de apariencia humana, pero poseía muchas extremidades adicionales. De la palma de cada mano brotaban 2 tentáculos de 1 metro de largo y unos 5 centímetros de diámetro, que podía controlar como si fueran dedos. A cada lado de su cuello tenía otros 2 tentáculos, y desde su espalda surgían 8 más. ¿Dónde demonios metes esas extremidades?
Preguntó el Dr. Ashford, tras apagar todo y observarlo de arriba abajo, boquiabierto. Némesis levantó su mano derecha y señaló una pared a 30 metros. Uno de sus tentáculos salió disparado con la velocidad de una bala, incrustándose unos 10 centímetros en el concreto. El doctor abrió más los ojos. Mutación instantánea. Exclamó incrédulo, mientras el tentáculo se retraía con la misma velocidad y regresaba a su metro de longitud. Sí, no respondió Némesis, negando con la cabeza. No puedo materializar estos tentáculos desde otra parte del cuerpo. Su tamaño máximo es de unos 50 metros. Si los retraigo, dijo mientras hacía desaparecer todos los tentáculos sin dejar rastro visible, aún puedo sentirlos. Sé que están allí. Tengo que tomar muestras, anunció el Dr. Ashford, corriendo a sus gavetas para sacar tubos de ensayo, pinzas, bisturís e inyectadoras. ¿Crees que podamos cortar un poco?, preguntó, incómodo, cuando Némesis entrecerró los ojos al verlo con el bisturí en mano. Son tan sensibles como mis propios dedos, dijo Némesis. El doctor miró la pared. Mis dedos también pueden hundirse en el concreto y no significa que no me duela si me cortas un trozo, gruñó Némesis. Aunque mi regeneración es muy buena, y me recuperaría al momento, añadió. Sabía que los estudios del Dr. Ashford eran una prioridad. Buscaré algo de anestesia, dijo el doctor, corriendo otra vez hacia las gavetas. Y mierda. Chilló el Dr. Ashford una hora después, justo al comenzar a estudiar las muestras. Némesis arqueó una ceja. El doctor apenas había introducido una muestra en el microscopio electrónico cuando soltó el grito. Sin dar explicaciones, corrió a tomar un desinfectante, que en este caso era un lanzallamas en miniatura, pues el virus T usaba los desinfectantes comunes como si fueran papel higiénico. Encendió el lanzallamas y quemó la zona de la pared donde había apoyado la muestra, asegurándose de que no quedaran restos. Luego suspiró aliviado. Una sola gota de la sustancia que recubre esos tentáculos contiene una cantidad tan concentrada del virus, que todo el edificio estaría infectado solo con eso. Por fortuna, no es aeróbico, dijo el Dr. Ashford, aún con el susto encima. ¿Está diciendo que mis tentáculos son una forma de esparcir el virus que portó?, preguntó Némesis, parpadeando. Eso parece. No he visto nada igual antes. Tendré que seguir estudiando las muestras. Apenas he rasgado la superficie. También necesitaremos algunas pruebas de fuerza y resistencia, dijo el Dr. Ashford. Némesis asintió y se quedó para ayudar en las pruebas, ya que en esas no podían participar los demás ayudantes del doctor por el momento. ¿Y un supersoldado?, repitió el Dr. Ashford, poniendo los ojos en blanco ante la pregunta de Némesis. Némesis, no eres una versión mejorada de los infectados. Eres un tanque acorazado, un tren de combate y una plataforma de lanzamiento de misiles, todo en uno, sentenció, respirando hondo. Ya habías mutado en un arma antes de que el virus T evolucionara al virus G con la sangre de Alice. Esto significa que todas esas criaturas que ahora han mutado por ahí, al volver a sus formas originales mediante el virus G estable, tienen grandes posibilidades de conservar las supermutaciones que tenían antes, igual que tú, dijo el Dr. Ashford, frotándose la frente. Entonces, en el futuro tendremos supermutantes, dijo Némesis, pensando en los Lickers y en las personas u otras especies que, como él, mutaron a gran velocidad. Y eso sin contar que personas como Ángela ya poseían superfuerza y superreflejos. Era una nueva evolución, pero completamente artificial, y convertiría el mundo en algo caótico. Némesis también pensó en las demás armas biológicas creadas por Umbrella, como los Lickers gigantes, y aquella criatura parecida a un dragón que apareció en la última película. El futuro sería un cúmulo de dolores de cabeza. Doctor, creo que ya sé para qué sirve el virus presente en mis tentáculos. Esas cepas de virus que están en mis manos creo que puedo sentirlas, y si pienso en lo que la pequeña Alice hizo con mi cuerpo, cuando estaba inconsciente, la respuesta es evidente, explicó Némesis, y el Dr. Ashford parpadeó, sorprendido. ¿Estás diciendo que puedes controlar a los organismos que infectes con el virus G?, preguntó el doctor. Némesis negó con la cabeza. No puedo controlar sus mentes, pero si no poseen conciencia, sus cuerpos me obedecerán a mí, dijo Némesis. Su capacidad de infectar a otros con el virus G era otra de sus armas biológicas. Creo que es una suerte que hayas escapado de Umbrella, suspiró el Dr. Ashford. Némesis no creía ser el único. Sabía que había más como él allá afuera.
El propio Wesker tenía la capacidad de mutar a gran velocidad. Pero el verdadero ingrediente para crear un arma definitiva era Alice. Doctor, no creo ser el único cuyo ADN muta de gran velocidad. Umbrella debe tener más como yo. En lo que sí deberíamos tener suerte, es en que ellos no disponen de la sangre de Alice, por lo que nunca accederán al virus G. Por eso deben controlar estrictamente el desarrollo de las mutaciones en todos sus sujetos de prueba. Ninguno debería alcanzar mi estado, por lo tanto, aunque escapen y se vean afectados por nuestro virus G, no habrán desarrollado ninguna supermutación que llegue a darnos problemas, explicó Némesis. Pensaba en Wesker, cuyas mutaciones eran tan rápidas como las suyas, pero que se mantenían siempre suprimidas. Wesker nunca dejaba que su cuerpo excediera sus límites. Eso le daba una apariencia humana, pero también implicaba que no obtendría grandes mejoras cuando su cuerpo se estabilizara con el virus G. Los mutantes más peligrosos no serán los que encontremos en Umbrella, que desea armas controlables, sino aquellos que surjan en la naturaleza y que no tengan ningún control sobre su desarrollo. Si lo que pretendemos es salvar a todos usando el virus G, o al menos devolverles la capacidad de razonar, ese será nuestro mayor problema, dijo Némesis con un suspiro. Tendremos que trabajar en las medidas de seguridad. Espero que el devolverles la razón nos ayude a controlar el problema, dijo el Dr. Ashfield. O hacerlo más grave, dijo Némesis, que no era tan optimista. Una persona con superpoderes podía volverse loca de ego. Este nuevo mundo podía terminar siendo completamente caótico. El Dr. Ashford lo miró con desaprobación por su perspectiva pesimista. Sea como sea, primero necesitamos los recursos para esparcir el virus G por el mundo de forma eficiente y también algunos estudios más, dijo el doctor. Némesis asintió y salió del laboratorio para ver dónde se había metido la pequeña Alice. Y al llegar a su habitación, Némesis sonrió al ver a la pequeña Alice dormida. Estaba en su cuarto, y Némesis se acercó sigilosamente a su cama. Luego, la sostuvo y sopló en su barriga. ¡Ah! Chilló Alice. Luego intentó hablar, pero no pudo por la risa. «Papi, no», gritó mientras él se sentaba y comenzaba a apapacharla y a llenarla de besos por todos lados. «Alice, has crecido demasiado rápido. Papá ni siquiera te ha cargado», dijo Némesis mientras ella se reía por las cosquillas en la barriga, resistiéndose a los apapachos. «¿Y papá, buscaremos a mamá y salvaremos al mundo junto con ella?», preguntó Alice mientras desayunaban. «¿Por qué no? Mamá salva a los humanos, y nosotros damos inicio a un nuevo ciclo de vida», dijo Némesis. Las tareas no eran opuestas, sino complementarias, y el grupo que rescataba a Alice en ese momento se acercaba a cruzar el desierto, cerca de Las Vegas. Alice aplaudió. Alice había dejado atrás a la pequeña Alice, pero Némesis no pensaba hacer lo mismo, porque ella no estaría más segura en ese edificio. Una vez Umbrella comenzara de buscarlos, correrían riesgo en cualquier parte del mundo, y él prefería tenerla a su lado, por lo que la pequeña Alice lo acompañaría. Y lo que Némesis no esperaba era que Ángela apareciera acompañada de su padre, quien tenía una expresión renuente, mientras ella cargaba con una mochila de supervivencia. Némesis miró al doctor. «¿Puedes llevarla contigo?», preguntó el doctor Ashfield. Parecía que las cosas con Ángela estaban peor de lo que parecía. Némesis asintió, y Ángela corrió a abrazar a Alice, mientras el doctor se acercaba a él y le pedía que la mantuviera lejos del peligro y alejada de los problemas, aunque debía darle su espacio. También le recordó que seguía siendo una niña y que debía vigilar a quienes se acercaran. En casos extremos, dispararle a cualquier aprovechado y luego decir que estaba zombificado. Némesis solo pudo parpadear, pero luego asintió con seriedad, porque al pensar en Alice, esas peticiones le parecían muy razonables. Némesis revisó el auto en el que viajarían. Un deportivo blindado, reforzado con rejillas en los vidrios. En la maletera, había un pequeño arsenal. Como arma personal, una 45 y una katana de 1,5 metros, de aleación de titanio reforzado, que pesaba un montón y que una persona común no podría ni siquiera levantar, pero para él su peso era como una pluma y no le afectaba en absoluto. Por otro lado, él contaba con armas biológicas extra por si la situación se tornaba desesperada. Mientras el virus G no fuera liberado, todos los infectados eran bestias peligrosas, y él seguiría tomando todas las precauciones. En cuanto a la ropa, los tres llevaban trajes de batalla, difíciles de ensuciar y fáciles de limpiar, que permitían gran movilidad y eran resistentes a su velocidad.
Némesis le había hecho agujeros a su traje para sus bioarmas ocultas, y por eso usaba un chaleco encima. No quería que le preguntaran constantemente por qué su traje tenía agujeros. Némesis hizo las últimas comprobaciones y usó un túnel subterráneo para salir del edificio hacia un túnel cercano, que tenía su carril despejado. La ciudad, que aún era vibrante y llena de vida cuando él se durmió, ahora era un conjunto de ruinas con zombies por todos lados. Sin embargo, ellos pasaron demasiado rápido para que los siguieran, y las criaturas mutantes eran tan escasas que no era común verlas. Por otro lado, aunque iban a alta velocidad, era mucho menor a lo que él podía correr, y su percepción del camino era clara, esquivando con facilidad los coches atravesados, mientras Alice y Ángela observaban todo. Esta última le explicaba a la pequeña Alice qué era cada cosa que veían. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.